Hola, hola, nuevamente estamos acá. Vamos a trabajar ahora con el texto de Marta Lamas, Cuerpo, Diferencia Sexual y Género, de una revista que se llama Debate Feminista. Es un texto medio antiguo, 1994, es más, uno va a ver que en el texto de ella se hace algunos interrogantes que tal vez, no digo que estén superados hoy, pero hay una reflexión mucho más abundante y que en ese momento era incipiente, ¿no? Acá estamos hablando todavía de un feminismo que no es incipiente porque tiene su recorrido largo el feminismo, ¿no? Pero que sí se está imponiendo con temáticas que hoy las vemos a flor de piel, estaban surgiendo con fuerza en este momento histórico. Pero me parece que este texto, que es un texto o un fragmento con cierta extensión, bueno, también se asocia un poquito a lo que veníamos trabajando con la ley de identidad de género y que nos permite a aquellos que quieran trabajar una cuestión sobre en sus dimensiones elegidas para problematizar el tema del amor, acá hay cuestiones que tienen que ver, ¿no?, con el tema de eh, la identidad de género, pero también con la construcción del género y cómo la sociedad va normalizando la sexualidad, normalizando cómo ser hombre, cómo ser mujer, y que nos ayuda de última a argumentar algunas de estas cuestiones si fuesen necesarias para nuestro trabajo. El texto de Lamas empieza tal vez con una parte más interesante, no el texto interesante si no, no se los ofrezco, ¿no? Pero digo, tal vez lo que puede ayudar rápidamente es la lectura del primer apartado, de la introducción, ya nos va marcando algunas de las ideas que luego va a aparecer un poco más desarrolladas. Un tema interesante que se propone, eh, cómo la construcción del género y ella tiene un doble movimiento muy importante. Por ejemplo, el género es un filtro cultural con el que interpretamos el mundo. Bien, o sea, cómo se ve el mundo, cómo hemos construido los géneros y el género y la identidad que vamos asumiendo de género también es un filtro con el cual interpretamos el mundo. Por eso cuando se habla del patriarcado y cuestiones por el estilo no es menor, ¿no? Capaz que a veces asociamos el tema patriarcado a una cuestión que, no, el feminismo radicalizado. Bueno, pero cuando nosotros vemos el mundo desde la construcción de género que se ha ido haciendo históricamente, estamos viendo el mundo desde una óptica, desde un filtro. Entonces, es muy difícil para aquellas personas que no pueden encuadrar en ese filtro construir una misma realidad que otros están llevando adelante. Entonces, no es menor esta idea de, primero, que el género, de alguna manera, es muy importante trabajarlo y entenderlo porque el género construye una mirada del mundo, tiene una interpretación del mundo. Eh, y por otro lado, también el género es una armadura, dice que constreñimos nuestra vida. O sea, a ver, nosotros cuando muchas veces el género nos hace asumir diferentes posturas frente a la sexualidad, frente a cómo vestirnos, frente a un montón de cuestiones. Porque somos seres socialmente construidos, pero el tema es que la construcción desde dónde se hace. Bien, se hace desde un lugar de poder. Bien, cuando uno escucha, recién venía escuchando en la radio y se hablaba del sentido común. Bueno, el sentido común. ¿Sentido de quién y común a quién? ¿No? Cuando hablamos de sentido común, no, esto es el sentido común, bueno, pero este sentido común alguien lo construyó, alguien lo impuso, no digo un ser, digo un sector, una sociedad que está acostumbrada a mirar. Entonces, no, es sentido común que el hombre y la mujer, porque entre los hombres, dos hombres es enfermo. Bueno, era el sentido común hace 30, 40 años, era el sentido común decir que la homosexualidad era una enfermedad, del sentido común. Ahora, ¿el sentido de quién? El sentido de un grupo que podríamos decir que digamos, representaba o que de pronto sentía que su realidad, su filtro de realidad lo miraba desde una estructura de poder, podríamos decir, ¿no? Homofóbica eh, y de determinadas cuestiones. Bueno, entonces el sentido común también, ¿no? Digamos, nada en nuestra sociedad es, se puede tomar objetivamente, está construido desde un lugar siempre. Por eso Nietzsche, que después vamos a ver algo de él, decía que no existen hechos, sino interpretaciones. No existe la realidad, sino que existe lo que nosotros interpretamos de aquello que llamamos realidad. Bueno, entonces con esto también, el género como filtro cultural, ¿no? Y también como especie de armadura que nos lleva a cómo nosotros desde el género nos comportamos de determinada forma con nuestros cuerpos. Foucault va a hablar mucho de esto, ¿no? De cómo eh, no solo nuestra sexualidad, sino el poder de alguna forma opera sobre nuestra misma corporalidad inclusive. Hay unas preguntas que son las que van a ir llevando adelante este texto, estamos hablando de este primer párrafo, todo lo que vamos diciendo,
Y después otra cosa interesante que va a ir apareciendo, bueno, la cuestión política que atraviesa toda la cuestión del cuerpo, ¿no? Y fíjense que va a hacerse muy fuerte aquí, donde, vamos a subir un poquito, donde Lamas dice, desde entonces a la fecha, bueno, no se puede hacer nada. Así, ahí está. Desde entonces a la fecha, en el momento de la reflexión histórica medieval, dice que ven al cuerpo como locus de los procesos sociales y de las influencias culturales. Bien, en el cuerpo es un lugar donde se manifiestan, donde se materializan procesos sociales e influencias culturales. A ver, nosotros vemos, ustedes mismos hoy, y mucha gente puede tener pelo de color, ¿no? Bueno, una cosa que era extravagante, muy loca en su momento, pero ha habido procesos sociales que en el cuerpo muestran que uno puede como asumir diferentes identidades, posturas, formas de presentarse ante la sociedad, y eso acontece en el cuerpo, ¿no? Cómo se ha intervenido el cuerpo hoy es muy diferente a otros momentos históricos. Piensen que para la dictadura militar argentina, en el 76, había como un manual de higiene y de presentación que cualquier persona con pelo largo era sospechoso de subversivo casi. Entonces, ¿cómo era? Pelo corto, bien, la barba, una barba muy bien armada, muy cuidada, si no lampiñas, tendría que ser sin barba, o sea, bueno, había un proceso social y una influencia de la cultura en ese momento que mostraba un estereotipo de presentación del cuerpo, y eso hablaba de lo correcto y lo incorrecto. Eh, Imagínense qué loco esto, pero hasta en la década del 90, cuando tuvimos la selección argentina de técnico pasarela, hablaba de esta cuestión, de cómo tenía que ser el pelo corto, porque el jugador con pelo largo hacía mucho esto y se desconcentraba. Bueno, como medio pelado de este lado, ¿no? Acá como que... Bueno. Entonces, esta cuestión me parece muy, muy importante entender, ¿no? El cuerpo como lugar de los procesos sociales. ¿Por qué esto es importante? No solo hablando ya de los feminismos del género, sino también aquellos que puedan y trabajen en la argumentación respecto de cómo se manifiesta el amor en los cuerpos, o de la importancia tal vez de la presencia corpórea en el vínculo y no tanto la virtual, pueden tomar esta idea sobre que el cuerpo se convierte en el locus, en el lugar de los procesos sociales y las influencias culturales. Bueno, va a hablar un poquito más de estas cuestiones de cómo se generan situaciones de desigualdad, cómo es necesario ir deconstruyendo algunos conceptos o ideas para poder ir rompiendo esas desigualdades, cómo lo político tiene que también aparecer de alguna manera. Y aparece acá en este apartado, la actividad sexual como identidad, va a trabajar a partir de unos estudios de Foucault, donde se va a plantear en qué momento, porque a lo largo de la historia, capaz que esto ustedes obviamente ya lo conocen o lo escucharon, y yo les había dicho algo cuando leímos algún fragmento de los textos de Platón, que describen a Sócrates y demás, la homosexualidad no era vista como algo inmoral o como algo no natural o, digamos, no negativo, sino que tuvo un momento histórico que esto aconteció así, porque imagínense los filósofos griegos o la Grecia clásica, el vínculo sexual, el vínculo hasta ¿no? de cariño, de afecto, de, por ejemplo, con un soldado, con un atleta de ese momento, digo, un soldado además, joven, para una persona era como de prestigio, ¿no? Aquellos que eran ricos y eran personas libres, y bueno, tener a un esclavo que con un vínculo, bueno, era parte de su vida cotidiana, ¿no? Por eso muchas de las descripciones cuando escuchamos Sócrates, la discusión dice, no, pero si es bello aquel soldado, se están discutiendo a ver si es lindo o no aquel tipo, que en ese momento era como algo normal, si uno lo escucha incluso en la actualidad, decía, qué loco, estos locos están hablando de si es lindo o no un tipo, ¿cómo es? Bueno, fíjense cómo la historia va construyendo según las estructuras de poder eh, y los sentidos comunes que van creando estas estructuras van generando diferentes formas de entender hasta la sexualidad misma. Entonces acá habla Foucault, o se lo cita Foucault, hablando que hay un momento histórico que es en la Edad Media, cuando empieza a haber muchas situaciones de peste y hambruna, que empieza a diezmarse la población. A esto se le sumaba algunas dificultades que tenía la iglesia por la cuestión de los curas con hijos. Entonces empieza a verse bien el celibato por un lado y también la homosexualidad mal por otro. ¿Por qué? Porque no era reproductiva. Bueno, de alguna manera es lo que explica allí. Entonces, si no era reproductiva y había que reproducir la población para que trabaje en las tierras y demás, bueno, la homosexualidad no es buena, se le suma un par de cuestiones religiosas y terminamos teniendo que
la homosexualidad no es buena y no es tampoco natural ni graciosa a los ojos de Dios. Bueno, así que eso es un poco para una cuestión histórica, pero también para ver cómo el poder va trabajando sobre nuestras formas de comprender la sexualidad, nuestras formas de comprender los géneros, nuestras formas también de vivir y entender la vida en general. Entonces, no es menor que en nuestras reflexiones sobre el amor podamos también preguntarnos, como también hace Bauman, ¿no? Si el amor, como lo entendemos en la actualidad, no está asociado a una estructura de poder, en el caso de Bauman vinculada al consumo, pero también nosotros preguntarnos, bueno, ¿quién nos impone nuestra comprensión del amor? Y si existe un amor, ¿no? También podemos preguntarnos. Y luego, más allá del género, es un apartado que va a citar mucho a Butler, ¿no? Que Butler se escribe, que es una de las filósofas del feminismo más importantes, o con una prolífica producción literaria, y que ha permitido empezar a trabajar algunas cuestiones muy interesantes. Hay otros textos, si alguien quisiera trabajar algún tema más vinculado al feminismo, o a entender, o a preguntarse sobre cómo generar políticas sociales que ayuden a la transformación de la mirada sobre varón-mujer, digamos. Hay textos de ellas que uno le puede facilitar, ¿no? Pero sobre todo acá interesante para ir chusmeando, si a uno le interesa esta cuestión más específica, de cómo Butler va a proponer que es necesario, de alguna manera, introducir en la discusión política de la calle esta cuestión que tiene que ver con el feminismo, que no puede ser solo, hay que deconstruir y volver a construir una sociedad que integre el feminismo, no el feminismo, a ver, la idea no es feminismo-machismo, sino que es, bueno, cómo deconstruimos la sociedad para que pueda tener otro filtro, como decíamos al principio, de mirada de la realidad y no solamente desde un género o desde determinado lugar. Y también hace una crítica al Estado en general, que el Estado se lo ve como un Estado que es incapaz de, como ceguera homófoba, sobre todo esto está hablando desde México, Marta Lamas, pero bueno, muchas veces los Estados han sido de esta manera, no han favorecido unos procesos en Argentina, digamos con suerte, o digamos por la reflexión también de un montón de grupos de personas que lo han ido llevando adelante, hemos empezado a tener desde el 2010 en adelante un par de leyes que permitió a la Argentina posicionarse como uno de los países con mayor apertura a la reflexión, también a través de las leyes, de los temas que tienen que ver con género, feminidad y también homosexualidad, ¿no? O sea, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, bueno, ahora la discusión sobre la despenalización del aborto, etcétera, etcétera. Pero bueno, el texto de Marta Lamas, yo creo que para no ser muy extenso, porque si no después pareciera muy largo el texto, me parece que tenemos que tener presente esta idea. Este texto nos ayuda a pensar a aquellos que quieren trabajar sobre cómo el poder actúa sobre la corporalidad, pero también puede actuar sobre la vincularidad, y cómo también nuestro género, la identidad de género, actúa como un filtro en el cual interpretamos el mundo, y también como una armadura que nos hace recorrer y transitar el mundo. En el sentido de armadura que nos lleva a vestirnos de una manera, a sentirnos de una manera, o nos obliga a ponernos de alguna manera. Y bueno, y esto cómo se puede ir transformando en eso de que decíamos que el cuerpo es el locus de procesos sociales y las influencias culturales, y después, como un desarrollo de las ideas anteriores, aparece un poquito esto de Foucault y de Butler. Bueno, espero que tengan buena lectura, una lectura interesante la de Marta Lamas. Seguimos pensando otras tantas que nos quedan por hacer.